Sí han oído bien. Mi único hijo, el niño, que parí con dolor durante 18 horas en un hospital público de Sevilla. El mismo niño al que amamanté durante 2 años porque no teníamos dinero para leche de fórmula. El joven al que envié a la universidad vendiendo mi casa heredada de mi madre. Ese hijo me abrió en canal, me sacó un órgano vital, lo vendió al mejor postor y luego me tiró 200 euros para que cogiera el tren de vuelta a casa. Me llamo Beatriz Vargas. Tengo 58 años, soy costurera en el barrio de Triana, Sevilla, y durante 8 semanas creí que era una heroína. Creí que estaba salvando la vida de mi consuegra. Creí que mi sacrificio uniría a nuestra familia. Creí que el amor de madre podía conquistarlo todo. ¡Qué estúpida fui! Pero déjenme contarles algo, la vieja costurera analfabeta que ellos pensaron desechar como basura. Esa mujer ya no existe. Lo que despertó en aquella camilla sucia no fue una víctima, fue una cazadora. Y esta es la historia de cómo una madre traicionada les enseñó a sus verdugos que el infierno no tiene furia como una mujer española engañada. El sol de la tarde entraba por la ventana de mi taller iluminando las motas de polvo que flotaban sobre las telas. Eran las 5 de la tarde, mi hora favorita. La luz dorada convertía los rollos de seda y algodón en tesoros y el calor comenzaba a ceder después de un día agotador. Llevaba 32 años en este mismo taller. Las paredes encaladas guardaban el eco de miles de conversaciones, millones de puntadas incontables, lágrimas y risas. Aquí había cosido vestidos de flamenca para 3 generaciones de niñas sevillanas. Aquí había remendado pantalones de trabajadores que no podían permitirse ropa nueva. Aquí había construido mi vida puntada a puntada después de que Antonio muriera. Beatriz, otra vez pensando en Eduardo. ¿Verdad la voz de Marisol me sacó de mis pensamientos? Mi mejor amiga, desde hace 40 años, estaba en la puerta con 2 tazas de café y esa mirada que conocía tan bien, la mirada que decía, vamos a hablar de lo que no quieres hablar. No estaba pensando en él, mentí apartando la vista. Claro que sí, tienes esa cara, la misma cara que pones cada vez que ves madres con sus hijos en la calle. Marisol dejó el café sobre mi mesa de trabajo, apartando con cuidado los patrones de un vestido de feria que estaba terminando. Se sentó en el taburete alto, el mismo donde Antonio solía sentarse a leerme el periódico mientras yo cosía. 3 años, Beatriz. 3 años sin que tu hijo venga a verte, sin una llamada en tu cumpleaños, sin un mensaje en Navidad. Está ocupado, dije automáticamente las mismas palabras que llevaba repitiendo como un mantra. Barcelona es muy lejos. Su empresa de importaciones requiere mucho trabajo. Barcelona está a 2 horas y 45 minutos en el AVE. Lo sé porque lo he buscado. 16 veces al día hay trenes. Me reí sin ganas. Esa era Marisol, directa como una navaja. Desde que se casó con Sofía, dije el nombre como si quemara todo, cambió. Ella no quiere que mantenga contacto con gente de su pasado humilde. Esas fueron sus palabras exactas cuando vinieron a la boda. Sofía Ramírez, la niña rica de Barcelona. La que te miró como si fueras una cucaracha cuando serviste la paella en tu mejor bandeja. Recordé ese día. La boda había sido en Barcelona en un hotel de 5 estrellas frente al mar. Yo había cosido mi propio vestido, un traje azul marino sencillo pero elegante. Había
ahorrado durante 6 meses para poder pagar el hotel y el regalo 3.000 euros que saqué de mi cuenta de ahorro de toda la vida. Sofía llevaba un vestido de 15.000 euros. Lo sé porque su madre Mercedes se aseguró de mencionarlo 5 veces durante el cóctel. ¿Sabes qué es lo más triste, Marisol?, dije, y por primera vez en meses dejé que las lágrimas asomaran, que Eduardo ni siquiera se dio cuenta. Cuando Sofía hizo ese comentario despectivo sobre mi vestido vintage, él se rió con ella. Ese muchacho se ha olvidado de quién lo crió. No lo criaron las clases de piano ni los colegios privados, dije con amargura. Lo crió una madre que trabajaba 14 horas al día para que pudiera comer 3 veces. Lo criaron las noches que pasé sin dormir cuando tenía fiebre. Lo criaron los sacrificios que él nunca vio porque yo me aseguré de que nunca le faltara nada. Marisol me tomó la mano. Sus dedos arrugados como los míos por años de trabajo duro, apretaron los míos con fuerza. ¿Qué fue de aquel niño dulce que traías al horno cada sábado, el que te ayudaba a llevar las bolsas del mercado, el que te decía, mamá, cuando sea grande te voy a comprar una casa enorme? Se casó con una mujer que le enseñó a avergonzarse de sus raíces, respondí. Y yo lo permití, porque pensé que si le daba espacio, si no era una suegra pesada, él volvería por sí mismo. Beatriz Vargas, tú no permitiste nada. Ese muchacho tomó sus decisiones, malas decisiones. Bebí mi café ahora tibio. Miré la foto enmarcada sobre mi mesa de costura. Antonio y yo en nuestra boda hace 38 años. Él con su único traje, yo con un vestido blanco que había cosido yo misma. Éramos tan jóvenes, tan pobres, tan felices. Antonio había muerto 10 años atrás. Un accidente en la obra donde trabajaba como albañil. Una viga mal asegurada. Un momento de distracción. Y mi mundo se derrumbó. Eduardo tenía 22 años entonces, recién graduado de la universidad gracias al dinero que yo había conseguido vendiendo la casita que heredé de mi madre. Lloró en el funeral, me abrazó, me prometió que nunca me dejaría sola. ¿Dónde estaban esas promesas ahora? ¿Sabes qué día es mañana?, preguntó Marisol. Jueves. Es el aniversario de muerte de Antonio. 10 años. Me había olvidado. O tal vez mi mente había decidido protegerme de ese dolor añadido. Iré al cementerio por la mañana, dije. Le llevaré claveles rojos, sus favoritos. Le dirás a Eduardo que es el aniversario. ¿Para qué no vino el año pasado? Ni el anterior. Dijo que tenía una reunión importante que no podía cancelar. Marisol iba a responder cuando sonó el timbre de la puerta del taller. Ambas nos giramos. No esperaba clientes a esta hora. Y entonces lo vi. Mi hijo, Eduardo, había cambiado. No solo eran los 3 años sin vernos. Era todo. Su cabello siempre rebelde y rizado como el de su padre, ahora estaba peinado hacia atrás con gomina. Llevaba un traje que probablemente costaba más que mi alquiler de 6 meses. Un reloj dorado brillaba en su muñeca. Gafas de sol de diseñador colgaban del bolsillo de su camisa. Parecía un extraño. Mamá dijo, solo esa palabra, sin hola, sin te he echado de menos, solo mamá. Me levanté tan rápido que tiré el café. Marisol lo atrapó antes de que manchara el vestido de feria. Eduardo, hijo. Las palabras se atascaban en mi garganta. 3 años de ausencia de llamadas, no devueltas, de cumpleaños ignorados, y allí estaba él, mi niño, mi único hijo. Caminé hacia él con los brazos extendidos. Necesitaba abrazarlo. Necesitaba sentir que aún era mi hijo.
Pero él dio un paso atrás. Cuidado, mamá. El traje es Armani. Y miró mis manos manchadas de tinta de los patrones. Tienes las manos sucias. Me detuve en seco, como si me hubiera abofeteado. Marisol se puso de pie de golpe. Conocía esa mirada. Estaba a punto de defender a su amiga. Marisol, dije suavemente, ¿podrías darnos un momento? Ella miró a Eduardo con una mezcla de asco y pena, recogió su bolso y salió no sin antes susurrar lo suficientemente alto para que él oyera. ¡Qué vergüenza de hijo! Eduardo ni siquiera parpadeó, simplemente esperó a que la puerta se cerrara. ¿Cómo estás, mamá? Mejor ahora que te veo, dije odiándome por ser tan desesperadamente honesta. ¿Quieres un café? Tengo pastas de la panadería de doña Carmen. No, gracias, no puedo quedarme mucho. Sofía me está esperando en el hotel. Por supuesto. Sofía. Hotel. No vas a quedarte aquí. Tu habitación sigue igual. Limpio las sábanas cada semana por si acaso. Me callé. Sonaba patética incluso para mis propios oídos. Mamá, el Hotel Alfonso XIII. Es más cómodo. Ya sabes, Sofía está acostumbrada a ciertos estándares. Miré alrededor de mi taller, mi hogar, el lugar donde había criado a este hombre. Las paredes podían estar descascaradas. El suelo de baldosas podía estar desgastado, pero cada centímetro de este lugar estaba lleno de amor y sacrificio. ¿Qué estándares no cumple tu hogar, Eduardo? Él tuvo la decencia de parecer incómodo, solo por un segundo. No he venido a discutir, mamá. He venido porque necesito hablar contigo de algo importante. Mi corazón se aceleró. Durante un segundo esperanzado pensé que tal vez había venido a disculparse, a decirme que me echaba de menos, que cometió un error alejándose. ¿Qué ocurre, hijo? Eduardo miró por la ventana, evitando mi mirada. Sus dedos tamborileaban sobre una mesa nervioso. Cuando finalmente habló, su voz era tensa. Es Mercedes, la madre de Sofía. La señora Mercedes, ¿qué le pasa? Está muriendo mamá. El mundo se detuvo. Mercedes Ramírez, la mujer que me había mirado con desprecio en la boda, la que había comentado en voz alta que era una lástima que Eduardo viniera de gente tan humilde. Pero aún así era una madre, una mujer, un ser humano. Dios mío, Eduardo, lo siento mucho. ¿Qué tiene insuficiencia renal? Etapa final. Los médicos dicen que le quedan semanas, tal vez días. Se sentó pesadamente en el taburete donde había estado Marisol. Se quitó las gafas de sol y vi sus ojos. Estaban rojos, había estado llorando. Mi instinto maternal se activó inmediatamente. Todos mis resentimientos se evaporaron. Era mi hijo, estaba sufriendo. ¿Qué puedo hacer?, pregunté. ¿Necesitas dinero? Tengo ahorros, no es mucho, pero no es dinero, mamá. Es... Su voz se quebró. Necesita un trasplante de riñón. Urgente. Y no hay donantes compatibles en la lista de espera. La están matando mamá. Y Sofía se está derrumbando. Me senté frente a él. Le tomé las manos. Eran las manos de mi bebé, ahora las de un hombre, pero seguían siendo las manos que yo había sostenido cuando daba sus primeros pasos. Los médicos encontrarán algo, hijo. La medicina moderna puede hacer milagros. Eduardo levantó la vista. Sus ojos se clavaron en los míos, y en ese momento debí haberlo sabido. Debí haber visto lo que venía.
pero estaba tan feliz de que mi hijo me necesitara, de que me estuviera mirando realmente por primera vez en 3 años, que no vi las señales. Mamá dijo lentamente: «Hay una posibilidad». «¿Cuál tú?». No entendí al principio. Yo, ¿qué puedo hacer yo? No soy doctora, no conozco a ningún especialista en Barcelona, pero puedo rezar, puedo... Tu tipo de sangre, mamá. O negativo, el mismo que Mercedes. El aire abandonó mis pulmones. Eduardo, ¿qué estás diciendo? Hicimos pruebas con una muestra de sangre que obtuvimos de tu último chequeo médico cuando viniste a visitarnos hace 3 años. Eres compatible, mamá. Perfectamente compatible. Tomaron mi sangre sin mi permiso. No así, mamá. El doctor solo necesitaba verificar. Eduardo, ¿qué estás pidiéndome exactamente? Él se puso de pie, caminó hacia mí y entonces hizo algo que no había hecho en años. Se arrodilló. Mi hijo adulto se arrodilló en el suelo de mi taller con su traje de miles de euros sobre las baldosas desgastadas. Mamá susurró y las lágrimas corrían por sus mejillas. Por favor, sálvala. Dale tu riñón. Eres la única que puede hacerlo. Sentí como si me hubieran sumergido en agua helada. Eduardo, yo tengo 58 años. Una cirugía así anda. Los médicos dicen que estás saludable, que podrías hacerlo sin problemas. Los médicos, ¿qué médicos? ¿Cuándo? Hemos estado investigando. Por favor, mamá, no te lo pediría si no fuera desesperado. Miré a mi hijo, el niño que había crecido sin lujos, el que nunca tuvo Nintendo cuando sus amigos sí, el que usaba uniformes escolares remendados, el que comía lentejas 4 días a la semana porque era todo lo que podíamos permitirnos. Ese niño ahora me pedía que me abriera en canal, que donara un órgano, que arriesgara mi vida, para salvar a la mujer que lo había convertido en alguien que se avergonzaba de su propia madre. Eduardo, yo... Mamá, mírame. Mírame a los ojos. Lo hice. ¿Me quieres? Por supuesto que te quiero. Eres mi vida. Entonces ayúdame. Ayuda a mi familia. Sofía está embarazada, mamá. El mundo dejó de girar. Embarazada de 3 meses. Es un niño, tu nieto, mamá, pero el estrés de perder a su madre, los doctores dicen que podría causarle un aborto. Perderíamos al bebé. Dios mío, un nieto. La continuación de nuestra sangre, de la sangre de Antonio. Eduardo, yo necesito pensar. No hay tiempo para pensar, mamá. Mercedes tiene días, tal vez horas. Los médicos tienen todo preparado. Solo necesitamos tu firma. Sacó papeles de su maletín, los desplegó sobre mi mesa de costura, empujando a un lado mis patrones, mis tijeras, mi trabajo. Aquí. Solo firma aquí. Y aquí. Y aquí. ¿Qué es todo esto? Consentimiento médico, autorización para la cirugía, liberación de responsabilidad para el hospital. Es procedimiento estándar, mamá. Nada de qué preocuparse. Mire los papeles. Estaban en lenguaje legal, palabras grandes que no entendía completamente. Mi educación había terminado a los 14 años cuando tuve que dejar la escuela para trabajar en una fábrica textil. Eduardo, déjame leerlos. Déjame llevarlos a un abogado que... ¡No hay tiempo! Su voz explotó desesperada. Mamá, cada hora cuenta. ¿No entiendes? Se está muriendo. La puerta se abrió.
Sofía entró. La había visto solo 2 veces en la boda y una visita corta después. Era hermosa, nadie podía negarlo. Alta, delgada, con ese cabello rubio que solo el dinero puede comprar. Llevaba un vestido negro ceñido que probablemente costaba mi alquiler de 1 año. Y estaba llorando. Beatriz dijo, y su voz era puro dolor: «Por favor, salva a mi madre, te lo suplico». Se acercó a mí, se arrodilló junto a Eduardo. Los dos, esta pareja dorada de Barcelona, arrodillados ante la vieja costurera de Sevilla. «No tengo a nadie más», sollozó Sofía. «Mi padre murió cuando yo tenía 10 años. Mi madre lo es todo para mí. Y este bebé…» Se tocó el vientre. «Este bebé necesita a su abuela. Necesita crecer conociendo a la única familia que me queda». Miré a Antonio en la fotografía. Mi marido muerto, el hombre que habría dado su vida por Eduardo. «¿Qué harías tú, mi amor?», le pregunté en silencio, pero sabía la respuesta. Antonio habría firmado sin dudar. Habría dado cualquier cosa por la familia. «Está bien», susurré. «Lo haré». Eduardo gritó de alegría. Me abrazó tan fuerte que casi me tira de la silla. Sofía se lanzó a mis brazos llorando contra mi hombro. «Gracias, mamá. Gracias. Eres una santa. Eres la mejor madre del mundo». Tomé el bolígrafo que Eduardo me ofrecía. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. Firmé. 1 vez, 2 veces, 3 veces, en todas las líneas punteadas. Beatriz Vargas. Beatriz Vargas. Beatriz Vargas. Mi nombre, mi vida, mi futuro. Lo entregué todo en ese momento y no sabía que acababa de firmar mi sentencia de muerte. La mañana que dejé Sevilla, el cielo estaba del color de las naranjas maduras. Era un amanecer hermoso, de esos que solo ves en Andalucía. El tipo de mañana que Antonio y yo solíamos disfrutar tomando café en nuestro pequeño balcón, planeando un futuro que nunca llegó. Marisol insistió en acompañarme a la estación. «No me gusta esto», Beatriz dijo por 10ª vez mientras arrastraba mi maleta por el andén. «Algo no está bien. Ese muchacho aparece después de 3 años, te pide un riñón y tú simplemente dices que sí». ¿Dónde está la Beatriz que conozco? La que negocia cada precio en el mercado. La que lee 3 veces cualquier contrato antes de firmar. Es diferente, Marisol. Es mi hijo. Exactamente. Es tu hijo. Y debería estar protegiéndote, no pidiéndote que te abras en canal. El ave brillaba en las vías blanco y moderno, como una serpiente de metal esperando para llevarme a mi destino. Eduardo y Sofía ya estaban en el vagón de primera clase. Por supuesto, yo viajaría en turista. «No tiene sentido desperdiciar dinero en asientos caros, mamá», había dicho Eduardo. «El viaje es corto». Marisol me abrazó tan fuerte que casi me rompe las costillas. Olía a canela y a pan recién horneado como siempre. Era el olor de mi vida en Sevilla, de mi hogar. «Prométeme que llamarás, todos los días, te lo prometo. Y si algo se siente mal, si tu instinto te dice que hay algo raro, me llamas inmediatamente. No me importa la hora. ¿Entendido, Marisol? Solo voy a donar un riñón. La gente lo hace todo el tiempo. Viviré perfectamente bien con uno». Ella me miró con esos ojos cafés que me conocían mejor que nadie en el mundo. «No estoy preocupada por el riñón, Beatriz. Estoy preocupada por tu corazón». No supe qué responder a eso. El silbato del tren sonó. Era hora de irme. Subí al vagón, encontré mi asiento junto a una ventana. Mientras el tren se alejaba de la estación, vi a Marisol haciéndose más y más pequeña en el andén
agitando su pañuelo blanco como las madres españolas han hecho durante siglos cuando despiden a sus hijos. Solo que yo no era la hija, era la madre, y algo en esa inversión de roles me revolvió el estómago. El paisaje cambió de los olivares dorados de Andalucía a las montañas ásperas de Cataluña. Cada kilómetro me alejaba de mi vida conocida y me acercaba a ¿qué? A ser una heroína, a salvar una vida, a reconectar con mi hijo. Intenté leer una revista que había comprado en la estación, pero las palabras se difuminaban. No podía concentrarme. Mis pensamientos volvían una y otra vez a Eduardo. Recordé el día que nació. 18 horas de trabajo de parto en el antiguo Hospital de la Macarena. Antonio había estado a mi lado todo el tiempo, sosteniéndome la mano, secándome el sudor de la frente. Cuando finalmente Eduardo emergió llorando con fuerza, con ese cabello negro y espeso que se parecía tanto al de su padre Antonio, lloró como un niño. «Es perfecto», había susurrado. «Beatriz, hicimos algo perfecto». Recordé la primera vez que Eduardo se enfermó de verdad. Tenía 3 años, neumonía. Los doctores dijeron que necesitaba antibióticos caros que no estaban cubiertos por la seguridad social. Antonio trabajó dobles turnos durante 2 meses. Yo cosía hasta las 3 de la mañana tomando cualquier trabajo que pudiera encontrar. Vendimos nuestro coche, un Seat viejo, que apenas funcionaba pero era nuestro. Eduardo se curó. Valió cada sacrificio. Recordé su primer día de escuela. Llevaba un uniforme que yo había cosido a mano, copiando el diseño de los uniformes caros que vendían en las tiendas. Otros niños tenían mochilas de marca. Eduardo tenía una que su padre había hecho con lona reciclada, pero estaba llena de amor. ¿Cuándo había cambiado todo? ¿En qué momento el niño que me abrazaba antes de dormir, que me decía, «Mamá, eres la mujer más bonita del mundo», se había convertido en el hombre que retrocedía cuando intentaba tocarlo porque su traje era demasiado caro, la universidad? Ahí fue cuando comenzó. Eduardo había conseguido una beca completa para la Universidad de Barcelona. Estábamos tan orgullosos, pero Barcelona es cara. La beca cubría la matrícula, no la vida. Así que vendí la casa que había heredado de mi madre, una casita pequeña en un pueblo cerca de Sevilla. Valía 85.000 euros. Le di todo el dinero a Eduardo. Para que puedas concentrarte en estudiar, hijo, para que no tengas que trabajar y estudiar como hicimos tu padre y yo. Durante el primer año llamaba cada semana. Me contaba sobre sus clases, sus profesores, sus nuevos amigos. Me enviaba fotos de Barcelona, las Ramblas, la Sagrada Familia, el mar. El segundo año las llamadas se redujeron a cada 2 semanas. El tercer año, una vez al mes. En el cuarto año, conoció a Sofía en una fiesta de la universidad. Ella estudiaba diseño de moda. Su familia tenía 5 restaurantes en Barcelona. Su madre conducía un Mercedes. Vivían en un piso en el Eixample que costaba más que todo lo que yo ganaría en mi vida entera. Las llamadas casi se detuvieron. Y cuando se graduó, cuando consiguió su primer trabajo en una empresa de importación, cuando comenzó a ganar dinero real, yo me convertí en ¿qué? Una vergüenza. Un recordatorio inconveniente de dónde venía. El tren comenzó a reducir la velocidad. Barcelona-Sants. Habíamos llegado. Eduardo me esperaba en el andén. Solo. Sin Sofía. Mamá por aquí. Tenemos que darnos prisa. La cita con los médicos es en 1 hora. 1 hora. Pero acabo de llegar.
Necesito al menos refrescarme. No hay tiempo. Mercedes está empeorando. Los doctores quieren hacerte los últimos análisis hoy mismo. Si todo sale bien, la cirugía será mañana. Mañana, Eduardo, dijiste que tendría tiempo para prepararme mentalmente para... Las cosas están evolucionando más rápido de lo que pensábamos. Por favor, mamá. Cada minuto cuenta. Me tomó del brazo, casi arrastrándome a través de la estación. Ni siquiera me dejó ir al baño. Había un coche esperando afuera, un BMW negro brillante. El conductor llevaba traje. No era un taxi, era un coche privado. ¿De quién es este coche?, pregunté. De la familia de Sofía. Mercedes insistió en que fueras recogida con comodidad. Ese detalle debería haberme tranquilizado, debería haberme hecho sentir apreciada, valorada. Entonces, ¿por qué me sentía como ganado siendo transportado al matadero? El Hospital Clínica Barcelona era impresionante, todo cristal y acero moderno y reluciente como una joya. Nada que ver con los hospitales públicos donde yo había dado a luz, donde Antonio había muerto. Esto era medicina privada, medicina para los ricos. Una enfermera nos recibió en la entrada, joven, eficiente, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Señora Vargas, por aquí, por favor. ¿Puedo ver a Mercedes primero?, pregunté. Me gustaría saber cómo está. La enfermera intercambió una mirada con Eduardo. Fue rápida, pero la vi. Una mirada que decía algo. Que la señora Mercedes está descansando, dijo la enfermera con esa voz profesional y vacía. Después de los análisis podrá verla. Me llevaron a través de pasillos blancos e impolutos. Todo olía a desinfectante y dinero. Las habitaciones que pasábamos tenían puertas de madera oscura con placas doradas, nombres de doctores que probablemente cobraban más por una consulta de lo que yo ganaba en un mes. Llegamos a una sala de preparación. No era la habitación privada y acogedora que había imaginado. Era clínica, fría. Había una camilla, máquinas que pitaban una bolsa intravenosa colgando de un soporte. Cámbiate y ponte esto, dijo la enfermera entregándome una bata de hospital de papel fino. El doctor Alejandro vendrá pronto para los análisis preoperatorios. ¿Preoperatorios? Pensé que solo eran análisis de sangre. Son procedimiento estándar. No se preocupe. Eduardo se quedó afuera mientras yo me cambiaba. Me quité mi ropa, mi blusa de algodón que había planchado con tanto cuidado. Esa mañana mis pantalones buenos, mi ropa interior remendada pero limpia, y me puse la bata de papel que apenas cubría nada. Me senté en la camilla. Hacía frío. Tenía la piel de gallina en los brazos. ¿Dónde estaba Eduardo? ¿Por qué no entraba a hacerme compañía? ¿Por qué me sentía tan sola? La puerta se abrió. Entró un hombre con bata blanca, unos 40 y tantos años, cabello oscuro, con canas en las sienes, gafas. Llevaba una carpeta gruesa. Señora Vargas, soy el doctor Alejandro Torres. Seré su anestesiólogo durante la cirugía. Me tendió la mano, la estreché, tenía un apretón firme pero amable. Alejandro Torres, repetí. Algo en ese nombre, sí. Porque nos conocemos, no yo. El nombre me sonó familiar. Él me miró más de cerca. Entrecerró los ojos. Luego abrió mucho los ojos. Usted es la viuda de Antonio Vargas. Antonio Vargas de Sevilla. Se me cortó la respiración. Sí. Conoció a mi esposo. Trabajamos juntos. Hace 20 años.
Yo era estudiante de medicina, trabajaba en las obras durante el verano para pagar mis estudios. Antonio era el capataz. Hubo un accidente, un andamio colapsó. Antonio me sacó justo a tiempo, me salvó la vida. Las lágrimas acudieron a mis ojos sin previo aviso. Antonio nunca me contó eso. Era un hombre humilde, un hombre bueno. El doctor Alejandro se sentó en el taburete junto a la camilla. Cuando me enteré de su muerte hace años quise ir al funeral, pero estaba en una conferencia en Estados Unidos. Lo siento mucho. Gracias. Hubo un silencio. Luego él miró la carpeta. Señora Vargas, Beatriz... Puedo llamarla Beatriz, por supuesto. Beatriz, necesito hacerle algunas preguntas. Son delicadas. Pero necesito que sea completamente honesta conmigo. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Usted comprende completamente lo que implica donar un riñón? Sí. Bueno, creo que sí. Salvaré la vida de Mercedes. Le explicaron los riesgos, la recuperación, los cambios permanentes en su vida. Eduardo dijo que estaré bien, que la gente vive perfectamente con un riñón. Es verdad, muchas personas lo hacen, pero hay riesgos. Infección, sangrado, coágulos sanguíneos, daño a órganos circundantes durante la cirugía y después tendrá que cuidarse de por vida. Controlar la presión arterial, evitar ciertos medicamentos, hacerse chequeos regulares. Estoy dispuesta a hacer todo eso. Y su hijo le ha prometido apoyo después de la cirugía, ayuda con los costos médicos de seguimiento, un lugar donde recuperarse. Abrí la boca para decir que sí, pero lo había hecho Eduardo, había hablado mucho sobre Mercedes, sobre Sofía, sobre el bebé. Pero sobre mí, sobre mi recuperación, yo supongo que sí. El doctor Alejandro frunció el ceño. Escribió algo en la carpeta. Beatriz, necesito que lea estos documentos, detenidamente. Son los consentimientos quirúrgicos. No los firme hasta que los entienda completamente. Me entregó un montón de papeles. Al menos 20 páginas. Letra pequeña. Términos médicos que no reconocía. Puedo llevarlos a mi habitación, leerlos con calma. ¿Qué habitación? Eduardo dijo que me pondrían en una habitación privada para descansar antes de la cirugía. El doctor miró su computadora. No veo ninguna reserva de habitación a su nombre. Debe ser un error. Tal vez. Déjeme verificar. Salió de la sala. Lo escuché hablar con alguien en el pasillo. Su voz era baja, pero pude captar fragmentos. No hay habitación asignada. Los familiares dijeron que se iría el mismo día. Esto no es protocolo estándar para cirugía mayor. Volví a sentir ese nudo en el estómago, ese presentimiento. El doctor regresó. Su expresión era cautelosa. Beatriz. ¿Dónde planea quedarse después de la cirugía? Pensé que aquí, en el hospital, hasta que pudiera viajar de vuelta a Sevilla. La cirugía de donación de riñón requiere hospitalización de al menos 3 a 5 días. Luego necesitará quedarse cerca del hospital durante al menos 2 semanas más para chequeos. No puede viajar en tren inmediatamente después. Eduardo debe tener planes. Tal vez me quedaré con ellos. El doctor no dijo nada, pero su silencio lo decía todo. Mire, dijo, finalmente voy a ser directo con usted porque le debía eso a Antonio. Algo en esta situación no me gusta. Su hijo está bajo algún tipo de presión financiera. Deudas, problemas económicos. No que yo sepa.
Él dirige una empresa exitosa de importaciones. Y su nuera, la familia Ramírez. ¿Qué sabe de ellos? Solo que son ricos, restaurantes, propiedades. El doctor asintió lentamente. Beatriz, le voy a pedir un favor. Antes de firmar cualquier cosa, quiero que llame a un abogado, a alguien de confianza, alguien que pueda revisar estos documentos. ¿Por qué? ¿Qué le preocupa, experiencia? He visto situaciones donde las donaciones de órganos no son tan altruistas como parecen, especialmente cuando hay dinero de por medio. Eduardo nunca, él es mi hijo, y estoy seguro de que la ama, pero a veces las personas buenas toman decisiones malas cuando están desesperadas o cuando están bajo la influencia de otras personas. La puerta se abrió bruscamente. Eduardo entró. ¿Qué está tardando tanto? Los otros doctores están esperando. El doctor Alejandro se puso de pie colocándose entre Eduardo y yo. Era un gesto sutil pero protector. Estaba explicándole a su madre el procedimiento completo. Es importante que entienda todos los riesgos. Ella ya firmó el consentimiento. Firmó un consentimiento preliminar. Estos son los documentos quirúrgicos oficiales. Necesita leerlos. No hay tiempo. Mercedes está... Señor Vargas, la voz del doctor era firme. Ahora con autoridad su madre tiene derecho a comprender completamente el procedimiento antes de proceder. Esto no es negociable. Eduardo me miró. Por un momento vi algo en sus ojos. Miedo, culpa, pero desapareció tan rápido que pensé que lo había imaginado. Está bien, mamá, lee lo que quieras, pero por favor date prisa. Sofía está con Mercedes ahora. Está empeorando. Salió cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria. El doctor Alejandro se acercó a mí. Bajó la voz. Beatriz, escuche su instinto. Si algo se siente mal, si tiene dudas, puede decir que no. Siempre puede decir que no. Pero el bebé, mi nieto, hay otras opciones. Listas de espera, otros donantes diálisis. La señora Mercedes no morirá mañana si usted no dona hoy. ¿Cómo lo sabe él? Vaciló. Porque vi su expediente médico cuando preparaba el caso, y había algo... discrepancias. Nada que pueda explicar específicamente. Solo desconfíe. ¿Está diciendo que Mercedes no está realmente enferma? Estoy diciendo que no puedo discutir el caso médico de otra paciente, pero puedo decirle que confíe en su instinto y que Antonio estaría orgulloso de usted sin importar qué decisión tome. No tiene que ser una mártir para ser una buena madre. Se fue dejándome sola con los papeles. Los leí, o intenté leerlo. Las palabras se difuminaban. Donación irrevocable. Renuncia de responsabilidad. Complicaciones posibles incluyen muerte. Muerte. Podría morir en esa mesa. Y si moría, ¿quién lloraría por mí? Eduardo, que no había venido a visitarme en 3 años. Sofía, que me miraba como si fuera un mueble viejo. O Marisol, mi querida Marisol, que me había advertido que algo estaba mal. Debí haberla escuchado. Pero ya era demasiado tarde, ¿verdad? Ya había venido hasta Barcelona. Ya había firmado los papeles preliminares. Ya había prometido salvar una vida. ¿Qué tipo de persona sería si retrocediera ahora firme? Página tras página. Mi nombre se difuminaba a través de las lágrimas que no me había dado cuenta de que estaba derramando. Beatriz Vargas, la mujer que eligió el amor sobre el instinto.
la mujer que confió en su hijo sobre su intuición, la mujer que estaba a punto de cometer el error más grande de su vida. No había dormido. Me habían dado una habitación finalmente, pero no era la suite privada que había imaginado. Era un cuarto pequeño en el sótano del hospital cerca de las salas de almacenamiento. Olía a desinfectante y humedad. La cama era dura, las sábanas ásperas. Eduardo no vino a despedirse esa noche. Envió un mensaje: «Descansa, mamá. Todo saldrá bien. Sofía y yo rezamos por ti». Rezar. ¡Qué ironía! Yo había rezado toda mi vida, por Antonio, por Eduardo, por un futuro mejor. ¿Y qué me había dado Dios? Un marido muerto y un hijo que me trataba como un objeto desechable. Pero no, no debía pensar así. Esto era un acto de amor, un sacrificio, como los sacrificios que había hecho toda mi vida. Solo que este sacrificio implicaba un bisturí. A las 5 de la mañana, una enfermera diferente entró, mayor, con ojos cansados pero amables. «Señora Vargas, es hora de prepararse». Me ayudó a ducharme con un jabón especial antibacteriano que olía a químicos. Me hizo quitarme todas las joyas. Miré mi anillo de bodas, el simple aro de oro que Antonio había comprado con el salario de un mes de trabajo. ¿Puedo quedarme esto? Lo siento, no, pero lo guardaré en un sobre sellado. Se lo devolveremos después de la cirugía. Después de la cirugía, si es que había un después. Me pusieron otra bata de hospital. Me hicieron acostarme en una camilla con ruedas. Me pusieron una vía intravenosa en el brazo. El pinchazo fue agudo, pero no dije nada. ¿Para qué quejarme? Pronto me abrirían en canal. Un pinchazo de aguja era nada. ¿Dónde está mi hijo?, pregunté. ¿Dónde está Eduardo? Está con su esposa en la sala de espera VIP. La verán después de la operación. Después, siempre después. Me llevaron por los pasillos. Las luces del techo pasaban sobre mi cabeza una tras otra, hipnóticas. Intenté contarlas, pero perdí la cuenta. Pensé en Antonio, en cómo había sostenido mi mano durante el parto de Eduardo, en cómo había llorado de alegría cuando nuestro hijo nació. «Antonio», susurré, «si estás ahí arriba, cuídame. Tengo miedo». Entramos en una sala fría, llena de máquinas que pitaban y brillaban, luces cegadoras, personas con mascarillas y batas verdes. Alguien me habló, pero no procesé las palabras. Solo veía bocas moviéndose detrás de las mascarillas. Entonces vi los ojos del doctor Alejandro sobre su mascarilla, ojos cafés preocupados. Beatriz dijo, suavemente: «Voy a dormirla ahora. Cuando despierte todo, habrá terminado. Doctor, ¿Eduardo vendrá? Cuando despierte?» Estoy seguro de que sí. Pero sus ojos dijeron otra cosa. «Doctor, si algo sale mal, si no despierto, dígale que lo perdono. Dígale que siempre lo amaré. Nada saldrá mal. Soy muy bueno en mi trabajo». Se lo debía a Antonio. Una máscara de oxígeno cubrió mi cara. «Cuente hacia atrás desde 10», dijo una voz. 10, 9, 8. Vi el rostro de Eduardo bebé. Tan perfecto, tan puro. 7, 6, 5. Vi a Antonio el día de nuestra boda sonriéndome como si fuera la mujer más hermosa del mundo. 4, 3. Vi. El dolor vino primero, antes que la luz, antes que el sonido, antes que el pensamiento. Era un dolor que nunca había experimentado.
como si alguien hubiera metido la mano dentro de mi cuerpo y hubiera arrancado algo vital, como si me hubieran partido en dos. Intenté gritar, pero mi garganta estaba seca como el desierto. Solo salió un gemido. ¿Dónde estaba? ¿Por qué estaba tan oscuro? Intenté abrir los ojos. Las pestañas estaban pegadas. Finalmente, después de varios intentos, lo logré. No estaba en una habitación de hospital. No había flores frescas en la mesita de noche como Eduardo había prometido. No había ventanas con vista a Barcelona. No había monitores pitando suavemente. Estaba en un cuarto pequeño, oscuro, con paredes de cemento. Olía a lejía y humedad. Había cajas apiladas en las esquinas, trapeadores viejos, cubos de plástico. Esto era un cuarto de limpieza. Me habían dejado en un cuarto de limpieza. Pánico. El pánico me inundó como agua helada. Hola, intenté gritar. Ayuda, por favor. Mi voz era apenas un susurro. Intenté incorporarme. El dolor explotó en mi costado izquierdo tan intenso que vi estrellas. Caí de nuevo en la camilla estrecha donde estaba acostada. Respiré. Profundo. Controla el pánico, Beatriz. Controla el miedo. Miré hacia abajo. Había una bata de hospital verde barata cubriendo mi cuerpo. Estaba manchada de sangre. Mi sangre. El vendaje en mi costado izquierdo estaba empapado. Rojo oscuro, casi negro en algunos lugares. ¿Cuánto tiempo había estado aquí? ¿Dónde estaban las enfermeras? ¿Dónde estaba Eduardo? Y entonces lo escuché. Risas, voces, viniendo del pasillo, voces que reconocía. Me quedé completamente quieta, escuchando. Tan increíble lo fácil que fue. Era la voz de Sofía, alegre, emocionada. Lo sé, nunca pensé que la vieja sería tan estúpida. La voz de Mercedes. Mercedes. La mujer moribunda, pero sonaba sana, fuerte, llena de vida. Madre, no la llames así, es la abuela de nuestro bebé después de todo. Eduardo, mi hijo. Su voz sonaba divertida. Estaba riendo. Mi corazón dejó de latir. Oh, por favor, no hay bebé, Eduardo. Ya te dije que era mentira para que ella aceptara más rápido. No hay bebé. No, no, no. ¿En serio mentiste sobre el embarazo? Eduardo sonaba sorprendido o impresionado. Por supuesto. Funcionó. No, la vieja afirmó todo sin hacer preguntas. Me arrastré hacia el borde de la camilla. Cada movimiento era agonía, pero tenía que ver. Tenía que confirmar que esto no era una pesadilla inducida por la anestesia. La puerta del cuarto de limpieza estaba entreabierta, apenas unos centímetros, suficiente para ver el pasillo, y allí estaban, Mercedes, de pie, sin silla de ruedas, sin máquina de diálisis, sin pálor de muerte. Llevaba un vestido de seda roja, zapatos de tacón, maquillaje perfecto, un collar de perlas alrededor del cuello. Se veía como alguien que va a una fiesta, no como alguien al borde de la muerte. Sofía estaba a su lado con un vestido ajustado negro. Su vientre era completamente plano. No había ningún embarazo de 3 meses, ningún bebé, ningún nieto. Y Eduardo, mi hijo, estaba contando dinero, fajos de billetes, euros, muchos euros. 500 euros exactos, dijo, y su voz era la de un hombre de negocios cerrando un trato exitoso.
El comprador está muy satisfecho. Dice que el riñón está en perfecto estado, muy saludable para una mujer de su edad. Comprador, riñón, mi riñón. No me habían operado para salvar a Mercedes. Me habían operado para venderme. Por supuesto que está saludable, se rió Mercedes. La vieja nunca bebió, nunca fumó, trabajó como una burra toda su vida. Su cuerpo es una máquina bien mantenida. Una pena desperdiciarla en Sevilla cuando podíamos sacarle provecho aquí. Mi visión se nubló, no por las lágrimas, por la furia, por el horror absoluto. ¿Y qué hacemos con ella ahora?, preguntó Sofía. No podemos dejarla aquí para siempre. Dale el alta mañana temprano, dijo Eduardo con ese tono casual como si estuviera hablando sobre deshacerse de muebles viejos. Le daré 200 euros para el tren de vuelta a Sevilla. Que se vaya, ya no nos sirve. ¿Crees que sospecha algo? Mercedes miró hacia el cuarto donde yo estaba. Me congelé conteniendo la respiración. Esa ignorante, por favor, probablemente todavía piensa que salvó tu vida, madre. Es una campesina analfabeta. Nunca entenderá lo que realmente pasó. Se rieron. Los tres. Mi familia, riéndose de mí, riéndose de la mujer que había sacrificado todo. La madre que había vendido su herencia, su casa, su futuro por el hijo, que ahora la llamaba ignorante, mientras contaba el dinero de su carne. Quise vomitar, quise gritar, quise morir allí mismo, pero no hice nada de eso, porque en ese momento, mientras yacía en esa camilla sucia, en ese cuarto de limpieza oscuro, algo dentro de mí murió. La Beatriz que amaba incondicionalmente, la Beatriz que perdonaba, la Beatriz que ponía a su hijo antes que a sí misma. Esa mujer murió, y en su lugar nació algo nuevo, algo frío, algo peligroso, nacida del dolor, forjada en la traición. Una mujer que ya no tenía nada que perder, una mujer que haría que pagaran, cada, maldito, uno, de ellos. Sus voces se alejaron por el pasillo, escuché sus risas desvanecerse hasta que solo quedó el silencio y el dolor. Me quedé acostada en esa camilla mirando el techo manchado del cuarto de limpieza. Había una gotera en la esquina. El agua caía gota a gota en un ritmo constante. Gota, 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 como un reloj marcando el final de mi vida anterior y el comienzo de... que intenté procesar lo que acababa de descubrir. Mi mente se resistía. Era demasiado horrible, demasiado cruel. Los hijos no hacen esto. Las familias no hacen esto. Pero lo habían hecho, me habían vendido, como ganado, como carne en el mercado. 500.000 euros. Ese era mi precio, el valor de mi riñón, el valor de mi confianza, el valor de 30 años de sacrificio maternal. $500.000 de euros. ¿Cuánto tiempo tendría que coser para ganar esa cantidad? ¿Cuántos vestidos de flamenca? ¿Cuántos pantalones remendados? ¿Cuántas alteraciones 100 años? Tal vez más. Y ellos lo habían conseguido en una sola operación, simplemente mintiéndome, manipulándome con mi amor de madre. Porque eso era lo que habían usado como arma, no un cuchillo, no una pistola, mi propio amor. Lo habían tomado, lo habían retorcido, lo habían convertido en la cuerda con la que me ahorcaron. Eres una santa, había dicho Eduardo. Gracias por salvar a mi madre, había llorado Sofía. Mentiras, todas mentiras. Un pensamiento terrible cruzó mi mente.
Lo habían planeado desde el principio, desde que Eduardo se casó con Sofía. Habían visto a la vieja costurera como una reserva de órganos andante. Tiene buen tipo de sangre, O negativo, universal, valioso. ¿Cuándo habían tomado mi sangre sin permiso? ¿En qué visita? ¿Qué otra mentira había tragado sin cuestionarla? El dolor en mi costado pulsaba. Cada respiración era agonía. Pero el dolor físico era nada comparado con el desgarro en mi alma. Pensé en Antonio, mi dulce Antonio, que había trabajado hasta matarse por nuestra familia, que había confiado en que yo criaría bien a nuestro hijo. Lo siento, mi amor, susurré al techo. Fallé, criamos a un monstruo. Entonces escuché otra voz, más clara que mis propios pensamientos. La voz de Antonio en mi memoria. Beatriz, la vida te va a golpear muchas veces. La pregunta no es si te vas a caer, es si te vas a levantar. Levantarme. ¿Cómo me habían quitado un órgano? Me habían dejado en un cuarto de limpieza como basura. Me habían traicionado de la manera más fundamental posible. ¿Cómo se supone que me levante de esto? Miré la botella de lejía en el estante junto a la camilla. Tenía una etiqueta de calavera. Veneno, peligro. Sería fácil, tan fácil, beberlo, dormir, nunca despertar, nunca tener que enfrentar lo que mi hijo se había convertido. Alcé la mano. Mis dedos rozaron el plástico frío de la botella. No, la voz vino de la puerta. Me giré demasiado rápido y el dolor me hizo gritar. El doctor Alejandro estaba allí iluminado desde atrás por la luz del pasillo. Parecía un ángel o un fantasma. Se acercó rápidamente apartando la botella de lejía lejos de mi alcance. No lo haga, Beatriz. Por favor, no les dé esa satisfacción. Usted sabía. Lo sabía. Verdad se sentó en el borde de la camilla. Asintió lentamente. Sospeché. Cuando vi las discrepancias en el expediente médico de Mercedes, cuando vi cómo la trataban, cuando noté que no había habitación reservada para su recuperación, pero no tenía pruebas, solo instinto. ¿Por qué no me detuvo? Lo intenté. Recuerda, le dije que leyera los documentos, que confiara en su instinto, pero usted quería creer que su hijo la amaba, era estúpida, era una madre. Hay una diferencia. Cerré los ojos. Las lágrimas finalmente vinieron, sollozos que sacudían mi cuerpo herido enviando oleadas de dolor a través de mi costado. El doctor Alejandro me sostuvo la mano. No dijo nada, solo esperó. Cuando finalmente pude hablar, mi voz era apenas un susurro. Los escuché, afuera, riéndose, contando el dinero, hablando de mí como si fuera nada. Lo sé, yo también los escuché. Lo sabe. He estado vigilando, tomando notas, grabando conversaciones cuando puedo. No legalmente quizás, pero moralmente le debo esto a Antonio. Se puso de pie y sacó su teléfono del bolsillo. Lo puso frente a mí. Beatriz, necesito preguntarle algo importante. ¿Quiere rendirse o quiere pelear? No sé cómo pelear. Soy solo una costurera vieja. Antonio era solo un albañil, pero me salvó la vida. La fuerza no viene de la educación o el dinero, viene de aquí. Tocó su pecho, su corazón, su hijo, y esas mujeres piensan que usted es débil, ignorante, desechable. Van a despertarse mañana, le darán 200 euros
y la mandarán de vuelta a Sevilla. Esperan que se vaya callada, avergonzada, sola. ¿Y qué se supone que haga primero recuperarse? Segundo, reunir aliados. Y tercero, sus ojos se endurecieron. Destruirlos. Por primera vez desde que desperté, sentí algo que no era dolor o desesperación. Sentí furia, pura, ardiente, justa. Cómo el doctor Alejandro sonrió. No era una sonrisa amable, era una sonrisa de lobo. Conozco a alguien muy poderoso, alguien que necesitaba ese riñón que le quitaron. El comprador sí, don Vicente Coronado, un hombre de negocios muy importante en Barcelona, un hombre con un código de honor de la vieja escuela, un hombre que odia más que nada en el mundo ser engañado. Él sabe que me vendieron, todavía no. Le dijeron que usted era una donante altruista, una madre noble que quería ayudar a un desconocido necesitado. Pagó $500,000 porque pensó que estaba recompensando un acto de pura bondad. Pero si descubre la verdad, exactamente. Don Vicente tiene conexiones, recursos. Y una cosa que usted necesita desesperadamente ahora mismo, poder. Pensé en eso, en aliarse con un desconocido, un hombre de negocios que compraba órganos. No era tan criminal como mi hijo, como si leyera mis pensamientos. El doctor agregó: Vicente está muriendo. Tiene 67 años, cáncer de riñón. Esta operación le dio tal vez 5 años más de vida, 5 años para reparar su legado, hacer las paces con sus pecados del pasado. Él no sabía que estaba participando en un crimen. Cuando se entere, querrá corregirlo. ¿Está seguro? Tan seguro como lo estaba Antonio cuando me sacó de debajo de ese andamio. Miré al doctor Alejandro, este hombre que no me debía nada. Este hombre que estaba arriesgando su carrera, su reputación por ayudarme, por el recuerdo de Antonio. ¿Por qué hace esto realmente? Porque hace 20 años un hombre bueno me dio una segunda oportunidad en la vida y he pasado 2 décadas como médico salvando vidas pensando que había pagado esa deuda. Pero cuando la vi a usted en esa camilla, cuando supe quién era, cuando vi lo que le iban a hacer, me di cuenta de que esta era mi verdadera oportunidad de honrar la memoria de Antonio, ayudando a su viuda, ayudando a una mujer buena que merece justicia. Justicia, qué palabra tan hermosa, qué concepto tan tentador. Si hago esto, si peleo, no hay vuelta atrás, ¿verdad, Eduardo? Dejará de ser mi hijo para siempre. Beatriz, con todo respeto. Eduardo dejó de ser su hijo en el momento en que firmó el contrato para vender su riñón. Usted solo estaría reconociendo una realidad que ya existe. Tenía razón. Dios tenía tanta razón que dolía. Está bien, dije, y mi voz era más fuerte ahora. Lléveme con ese don Vicente. Quiero mirar a los ojos al hombre que tiene mi riñón. No hoy. Hoy necesita descansar, recuperar fuerzas, pero mañana comienza la guerra. El doctor Alejandro sonrió. Mañana comienza la justicia. Hay una diferencia. Se fue prometiendo volver con medicamentos para el dolor y un plan. Me quedé sola nuevamente. Pero esta vez la oscuridad no me asustaba, porque la oscuridad es donde los cazadores esperan. Y yo acababa de convertirme en el depredador más peligroso de todos. Una madre traicionada con nada que perder y todo que vengar.
La sala del tribunal estaba repleta. Periodistas con cámaras se agolpaban en los pasillos. Las redes sociales ardían con el hashtag Justicia para Beatriz. Mi historia había salido a la luz y España entera observaba. Yo estaba sentada en la primera fila vestida de negro riguroso, no el negro del luto, el negro de la dignidad. Don Vicente Coronado me había enviado a su sastre personal. El traje que llevaba costaba probablemente más que mi taller entero, pero no era ostentoso, era sobrio, poderoso. La fiscal Elena Ruiz, una mujer de 40 años con ojos de acero, había tomado mi caso personalmente. Beatriz me había dicho cuando nos conocimos, esto no es solo sobre usted, es sobre cada madre mayor en España que podría ser víctima de abuso financiero por parte de su propia familia. Vamos a hacer historia. Y vaya si lo estábamos haciendo. Las puertas laterales se abrieron. 3 guardias escoltaron a los acusados. Primero entró Mercedes, la mujer que había fingido estar muriendo. Ya no llevaba sus vestidos de seda ni sus perlas. Llevaba el uniforme gris de la prisión provisional. Su cabello antes perfectamente teñido y peinado mostraba raíces grises. Había envejecido 10 años en 2 semanas. Nuestros ojos se encontraron. Ella apartó la mirada rápidamente. Luego vino Sofía, mi nuera, la mujer que había llorado lágrimas falsas, que había fingido estar embarazada, que había besado mi mejilla mientras planeaba venderme. Caminaba con la cabeza baja llorando, siempre llorando. Las lágrimas no me conmovían ya. Y finalmente, Eduardo, mi hijo, llevaba esposas en las muñecas. El traje Armani había sido reemplazado por ropa de prisión. Su cabello, siempre perfectamente peinado con gomina, estaba despeinado. Tenía ojeras. Había perdido peso. Se veía como un hombre roto. Cuando me vio se detuvo en seco. Los guardias tuvieron que empujarlo suavemente para que siguiera caminando. Mamá formó con los labios, pero no salió sonido. No respondí. Simplemente lo miré. Quería que viera lo que había hecho. Quería que viera a la madre que había destruido, ahora de pie fuerte, rodeada de abogados y aliados mientras él estaba encadenado. El juez entró. Todos nos pusimos de pie. Caso número 2024. El Estado contra Eduardo Vargas Mendoza, Sofía Ramírez Vargas y Mercedes Ramírez Torres. Cargos: tráfico de órganos, fraude, conspiración, abuso financiero de persona mayor y falsificación de documentos médicos. La fiscal Elena se puso de pie. Su voz resonó en la sala como un trueno. Su señoría, este no es un caso ordinario de fraude. Es uno de los actos más deplorables que he procesado en mi carrera. Los acusados, motivados por codicia pura, orquestaron un plan elaborado para explotar el amor maternal de Beatriz Vargas. Le mintieron sobre una enfermedad terminal, fabricaron un embarazo ficticio y la convencieron de donar un órgano vital que luego vendieron en el mercado negro por 500.000 euros. Murmullo en la sala. Los periodistas escribían frenéticamente. Elena continuó, su voz subiendo de volumen. Pero el crimen no termina ahí. Después de la cirugía abandonaron a la señora Vargas en un cuarto de almacenamiento del hospital, sin atención médica adecuada, sin habitación de recuperación, con 200 euros y un boleto de tren esperando que se fuera callada avergonzada para morir en silencio en Sevilla. Saqué los documentos que Elena me había dado, las pruebas, tantas pruebas.
Fotografías de Mercedes moribunda, tomadas el día después de mi cirugía en un restaurante caro bebiendo champán, extractos bancarios mostrando la transferencia de 500.000 euros a través de 3 cuentas offshore, grabaciones de audio, la voz de Eduardo. La vieja ni siquiera sabe que la vendimos. Documentos médicos falsificados, el embarazo de Sofía que nunca existió. Y la pieza más devastadora, el contrato real que habían firmado con el intermediario del mercado negro. Mi firma falsificada en la parte inferior consintiendo a una donación anónima remunerada. Habían falsificado mi consentimiento. El abogado defensor, un hombre nervioso con traje mal ajustado, intentó argumentar. Su señoría, mis clientes admiten que hubo irregularidades, pero la señora Vargas firmó los documentos de donación voluntariamente. No hubo coerción física, y ella ha sobrevivido la cirugía sin complicaciones mayores, por lo tanto, sin complicaciones mayores, la voz salió de mi garganta antes de que pudiera detenerla. El juez golpeó su mazo. Señora Vargas, por favor, pero Elena me hizo un gesto. Permita que la víctima hable su señoría. Tiene derecho. El juez asintió. Me puse de pie. Mis piernas temblaban, pero mi voz era firme. Sin complicaciones mayores, repetí. Tuve una infección postoperatoria que casi me mata. Pasé 3 semanas en cuidados intensivos con fiebre de 40 grados. Perdí 15 kilos. Desarrollé insuficiencia renal parcial en mi riñón restante. Ahora tomo 8 medicamentos diferentes cada día. Tengo que seguir una dieta estricta de por vida. No puedo trabajar como antes porque el esfuerzo físico me agota. Miré directamente a Eduardo. Pero, ¿sabe qué es la peor complicación? No es física, es saber que el hijo que llevé en mi vientre durante 9 meses, el niño que amamanté, el joven por quien vendí mi herencia para que pudiera estudiar, ese hijo me consideraba ganado. Mercancía, algo para vender al mejor postor. Silencio absoluto en la sala. Eduardo tenía la cabeza entre las manos, llorando. Sofía miraba al suelo. Mercedes, por primera vez, parecía tener algo de vergüenza en sus ojos. El juez revisó los documentos frente a él. Cuando finalmente habló, su voz era grave. He revisado toda la evidencia presentada por la Fiscalía, los testimonios del doctor Alejandro Torres, las declaraciones de don Vicente Coronado, quien confirma que le dijeron que era una donación altruista y que nunca habría participado de haber sabido la verdad. Los registros financieros, las grabaciones de audio. Hizo una pausa. Este tribunal encuentra a los 3 acusados culpables de todos los cargos. El mazo cayó. Eduardo gritó. No, mamá, por favor, diles que no fue así. Intentó levantarse, pero los guardias lo sujetaron. El juez continuó con las sentencias. Mercedes Ramírez Torres, 12 años de prisión por conspiración y fraude agravado. Además, confiscación de todos sus bienes para pagar restitución a la víctima. Mercedes se derrumbó en su silla. Sofía Ramírez Vargas, 8 años de prisión por complicidad y falsificación de documentos. Sofía sollozó histéricamente. Eduardo Vargas Mendoza, mi hijo, me miró. Sus ojos suplicaban. 10 años de prisión por tráfico de órganos y abuso de persona mayor en posición de confianza. Eduardo se desplomó. Los guardias tuvieron que sostenerlo. «Mamá», gritó. «Mamá, perdóname. No dejes que me lleven. Soy tu hijo, tu único hijo». Me puse de pie.
Caminé hacia él lentamente. Mis zapatos hacían eco en el silencio de la sala. Me detuve frente a él, tan cerca que podía ver cada lágrima en su rostro, cada arruga de desesperación. Alcé mi mano. Por un momento, él pensó que iba a acariciar su mejilla, que iba a decir que todo estaba perdonado. En cambio, mi voz salió fría, calma, final. Tuve un hijo una vez. Se llamaba Eduardo Vargas. Era un niño dulce que me ayudaba a coser botones. Un joven brillante que soñaba con hacer del mundo un lugar mejor. Ese hijo murió hace mucho tiempo. Tú eres un extraño que lleva su nombre. Me di la vuelta y caminé hacia la salida. ¡Mamá! ¡Mamá! Por favor. Sus gritos me siguieron hasta que las puertas de la sala se cerraron. Afuera los periodistas me rodearon. Señora Vargas, ¿cómo se siente? ¿Perdonará algún día a su hijo? ¿Qué mensaje tiene para otras madres mayores? Elena me escoltó a través de la multitud. Don Vicente esperaba en su coche listo para llevarme lejos del circo mediático. Pero antes de subir me giré hacia las cámaras. Tengo algo que decir. Las cámaras se enfocaron. Los micrófonos se acercaron. A todas las madres que me están escuchando, el amor maternal es sagrado, pero no debe ser suicida. No amen a sus hijos hasta el punto de borrarse a sí mismas. Si un hijo les pide que se quemen para que ellos puedan entrar en calor, eso no es amor, es abuso. Mi voz se quebró, pero continué. Yo amé a mi hijo más que a mi propia vida, y casi me cuesta todo. No cometan mi error. Protejan su dignidad, protejan su vejez. Y si un hijo los traiciona, tengan el valor de decir ya no más. Subí al coche. Mientras nos alejábamos del tribunal, miré por la ventana trasera. Eduardo estaba siendo escoltado hacia un camión de prisioneros. Por un segundo, nuestros ojos se encontraron a través del vidrio, y luego desapareció. El trabajador social, un hombre joven llamado Javier, no el amante de Sofía, otro Javier me guió por el pasillo del orfanato. Señora Vargas, quiero que entienda la situación. El bebé nació en la prisión hace 2 meses. Sofía dio a luz bajo custodia. El padre biológico, Javier Ortega, el entrenador personal, renunció a todos sus derechos. No quiere nada que ver con el niño. Y Sofía, bajo la ley española, las madres encarceladas pueden mantener a sus bebés hasta que cumplan 3 años. Pero Sofía firmó la renuncia de custodia. Dijo que el niño merecía una vida mejor que visitarla en prisión. Al menos en eso había mostrado algo de decencia. El niño está saludable, sin complicaciones del nacimiento, pero necesita una familia. Pronto será dado en adopción si ningún familiar lo reclama. Me detuve frente a una puerta con una ventana de cristal. Está ahí. ¿Sí? ¿Está segura de que quiere verlo? No está obligada. Legalmente no es su nieto. El padre es un extraño, no su hijo. Déjeme verlo. Javier abrió la puerta. La sala de cuna era luminosa, pintada de amarillo suave. Había 6 cunas. En la tercera, envuelto en una manta azul, estaba él. Mateo Ramírez. Así lo habían llamado. Me acerqué lentamente. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a explotar. El bebé dormía. Tenía 2 meses. Tan pequeño, tan perfecto. Y cuando lo miré, vi a Eduardo. No al Eduardo que me traicionó. Al Eduardo bebé. El niño de cabello negro y rizado. Los labios perfectos.
los deditos que se aferraban a nada en sus sueños. Era como mirar 32 años atrás. «Oh Dios», susurré. El bebé abrió los ojos, oscuros, profundos. Me miró como si me reconociera, y algo dentro de mí se rompió. Todas las paredes que había construido, toda la ira que había cultivado, toda la frialdad que había usado como armadura, se derrumbó, porque este niño era inocente, no había pedido nacer de una mentira, no había pedido que su madre fuera una criminal, no había pedido que su padre biológico lo abandonara, solo estaba aquí, vivo, respirando, necesitando amor. ¿Puedo cargarlo? Javier asintió. Alcé al bebé con cuidado. Había olvidado lo livianos que son los recién nacidos. Lo acerqué a mi pecho. Olía a talco y leche. Mateo me miró con esos ojos que eran tan parecidos a los de Eduardo, y sonrió. Una sonrisa pequeña, probablemente gases, pero para mí fue todo. «Hola, pequeño», susurré. «Hola, mi amor». Las lágrimas corrieron por mis mejillas, lágrimas que había estado conteniendo durante meses. «Señora Vargas», dijo Javier suavemente, «está considerando...». «Quiero adoptarlo». Las palabras salieron antes de que mi mente pudiera procesarlas, pero en el momento en que las dije, supe que eran correctas. «Señora Vargas tiene que pensar esto cuidadosamente. Tiene 58 años. Criar a un niño a su edad. Crié a un niño sola después de que mi esposo murió. Trabajé 14 horas al día y aún así lo mantuve alimentado, vestido, educado. Puedo hacerlo de nuevo. Pero sus recursos financieros, don Vicente Coronado ha establecido un fideicomiso para mí. Tengo suficiente dinero para vivir cómodamente y criar a este niño. Tengo una casa, tengo amor, tengo tiempo. Y el hecho de que sea hijo de la mujer que la traicionó, miré al bebé. Él me agarró el dedo con su manita perfecta. Este niño no eligió a su familia, pero yo sí puedo elegir darle una nueva. Una familia que lo ame sin condiciones, que le enseñe dignidad, que nunca lo haga sentir que es una mercancía. Javier sonrió por primera vez. Voy a preparar los papeles. La jueza, una mujer mayor con cabello gris recogido en un moño, revisó mi solicitud de adopción. Señora Vargas, su caso es inusual. No tiene relación biológica con el menor. Su edad está en el límite superior para adoptantes primerizos. Y las circunstancias que rodean el nacimiento del niño son francamente extraordinarias. Lo sé, su señoría. Sin embargo, continuó, he revisado las evaluaciones psicológicas, las visitas domiciliarias, las referencias de su comunidad en Sevilla, el testimonio de don Vicente Coronado, quien habla muy bien de usted, y la carta del doctor Alejandro Torres. Sostuvo una hoja de papel. El doctor Torres escribe, Beatriz Vargas es una de las personas más resilientes y amorosas que he conocido. Si alguien merece una segunda oportunidad en la maternidad es ella. Y si algún niño merece una madre que entienda el verdadero significado del sacrificio y el amor incondicional, es Mateo. La jueza dejó el papel. Señora Vargas, entiende que este niño nunca sabrá que su madre biológica es la mujer que la traicionó, que Eduardo Vargas técnicamente no es su padre, pero se parece a él. Lo entiendo, y cuando Mateo tenga edad suficiente le diré la verdad, toda la verdad. Pero le diré también que la sangre no hace a una familia. El amor sí. La jueza sonrió. Adopción aprobada.
Felicidades, señora Vargas. Es usted oficialmente la madre de Mateo Antonio Vargas. Antonio. Le había puesto Antonio como segundo nombre, por mi esposo, por el hombre que me enseñó que la familia es lo que construyes, no necesariamente lo que nace. Tomé a Mateo en mis brazos, mi hijo, mi bebé, mi segunda oportunidad, y juré en ese momento que este niño nunca, nunca se sentiría como mercancía. Nunca sentiría. Estaba cosiendo un vestido de flamenca para la feria cuando llegó el correo. Marisol, que ahora venía todos los días a ayudarme con Mateo mientras yo trabajaba, trajo el montón de sobres, cuentas, publicidad y otra de Eduardo. Mi corazón se apretó, como siempre lo hacía cuando veía su letra. Era la carta número 247. Eduardo escribía cada semana desde prisión, a veces 2 veces por semana. Cartas largas, llenas de disculpas, súplicas, explicaciones. Al principio no las abría. Las apilaba en una caja en mi armario. Leer sus palabras era demasiado doloroso. Pero hace 6 meses algo cambió. Mateo había dicho su primera palabra, mamá. Y me di cuenta de que si podía amar a este niño nacido de una traición, criarlo como mío, darle mi corazón completamente, tal vez había espacio para algo más que odio hacia Eduardo. No perdón, todavía no perdón, pero tal vez comprensión. Abrí la carta. Querida mamá, sé que probablemente no leerás esto como no has leído las otras 246 cartas que te he enviado, pero sigo escribiendo porque es lo único que me mantiene cuerdo aquí. Me enteré por el periódico que adoptaste a Mateo, el hijo de Sofía, el bebé que usamos como mentira para manipularte. Cuando leí eso, lloré durante 3 días. No lloré de tristeza, lloré porque ese acto, esa decisión de amar a un niño que te recordaría la traición cada día, es la prueba más pura de quién eres realmente y de quién yo dejé de ser. Mamá pasó cada día en esta celda pensando en cómo llegué aquí, cómo el niño que solía abrazarte antes de dormir se convirtió en el monstruo que te vendió. Fue gradual, no sucedió de la noche a la mañana. Comenzó en la universidad, conocí a gente con dinero, vi cómo vivían y comencé a avergonzarme de ti, de nuestro apartamento pequeño, de tu español con acento andaluz, de tus manos callosas. Cuando conocí a Sofía, ella amplificó esa vergüenza. Tu madre es dulce, decía, pero tan provincial. Y yo asentía, estaba de acuerdo, porque quería pertenecer a su mundo. Mercedes me convenció de que tú nos debías algo, que habías invertido en mí y ahora era hora de que pagaras dividendos. Convirtió tu amor en una transacción comercial. Y yo, Dios me perdone, yo la escuché. Cuando propusieron vender tu riñón, mi primera reacción fue no, absolutamente no. Pero Mercedes dijo que tú ni siquiera lo notarías, que eras vieja, que ¿para qué necesitas 2 riñones a tu edad? Y mostró las deudas, 800.000 euros debidos a gente peligrosa. Dijo que sin ese dinero me matarían, que matarían a Sofía. No sé si era verdad, probablemente no, pero en ese momento, aterrado y débil, elegí creer la mentira porque era más fácil que enfrentar lo que realmente estaba haciendo. Mamá, no escribo esto para que me perdones. Sé que no lo merezco. Escribo porque quiero que sepas que cada día me arrepiento,
Cada noche sueño con ese momento en tu taller cuando me arrodillé y te pedí tu riñón. En mis sueños te digo la verdad. Y tú, siendo quien eres, probablemente me habrías ayudado de todos modos de una manera honesta. Pero nunca te di esa oportunidad. Te traté como un objeto, como algo para usar y desechar. Y ahora pago el precio. Tengo 8 años más en este lugar. Sofía se divorció de mí. Mercedes ni siquiera responde mis cartas. Estoy completamente solo, excepto por estas cartas, que escribo sabiendo que probablemente terminen sin leer. Pero sigo escribiendo, porque eres mi madre. Y una parte de mí, la parte que todavía es ese niño que ayudaba a coser botones, espera que algún día tal vez puedas mirarme nuevamente y ver algo que valga la pena salvar. Cuida bien a Mateo. Dale el amor que yo desprecié. Tu hijo arrepentido, Eduardo. Doblé la carta lentamente. Marisol me miraba. ¿Qué dice? Lo mismo de siempre. Arrepentimiento, disculpas, explicaciones. ¿Vas a responder? Esa era la pregunta. No. Miré a Mateo jugando en su corralito con bloques de colores. Tenía 2 años ahora. Su risa llenaba el taller todos los días. Me llamaba mamá, con tanta naturalidad como si hubiera nacido de mí. Este niño me había enseñado que el amor no es condicional a la biología, que la familia es lo que construyes. ¿Podía aplicar esa lección a Eduardo? No lo sé, Marisol. Parte de mí quiere quemar cada carta sin leerla, pero otra parte, ¿qué? Antonio siempre decía que la prisión tiene 2 propósitos, castigo y rehabilitación. Eduardo está siendo castigado, pero ¿puede ser rehabilitado? Solo tú puedes responder eso. Saqué una hoja de papel, una pluma, y por primera vez en 2 años escribí de vuelta. Eduardo, esta es mi primera y tal vez única respuesta a tus 200 de cartas. No te perdono. Quiero que eso quede claro. Lo que hiciste no tiene perdón. Destruiste la confianza de una manera tan fundamental que nunca podrá ser reconstruida. Pero te creo cuando dices que te arrepientes. Y creo que el arrepentimiento genuino merece reconocimiento. Mateo está bien. Es un niño feliz, saludable, ríe mucho. Se parece a ti cuando eras bebé. A veces es doloroso, pero también es hermoso. Le estoy enseñando sobre dignidad, sobre que su valor no viene de cuánto dinero tiene o de dónde viene, sino de cómo trata a otros, lecciones que pensé que te había enseñado. Pero claramente fallé en algún lugar, o tal vez no fallé. Tal vez hiciste tus propias elecciones y ahora estás viviendo con las consecuencias. No sé si alguna vez podré verte como mi hijo de nuevo, pero puedo verte como un ser humano que cometió errores terribles y está tratando de ser mejor. Eso tendrá que ser suficiente por ahora. Beatriz. No firmé mamá. Todavía no. Eduardo había cumplido su sentencia completa. 10 años. Ninguna reducción por buen comportamiento porque había rechazado cada oferta que requería que admitiera que no sentía remordimiento genuino. Merezco cada día aquí, le había dicho al juez de libertad condicional. Hoy era el día de su liberación, y yo estaba allí. No sé por qué fui. Marisol pensó que estaba loca. Don Vicente, que se había convertido en mi confidente y amigo cercano, y cuya salud se deterioraba a pesar del riñón trasplantado, también lo pensaba. Pero sentí que tenía que estar allí. Las puertas de la prisión se abrieron. Eduardo salió. Tenía 42 años ahora,
pero parecía de 60. Cabello completamente gris, arrugas profundas alrededor de los ojos, delgado casi frágil. Llevaba una bolsa pequeña. Todo lo que poseía en el mundo me vio. Se detuvo en seco. «Mamá», susurró. No corrió hacia mí, no esperaba que lo recibiera con brazos abiertos, simplemente se quedó allí a 5 metros de distancia, como si hubiera un abismo entre nosotros. Y lo había. «Eduardo». «No, no pensé que vendrías». «Yo tampoco». Silencio incómodo. 8 años de cartas no habían preparado ninguno de nosotros para este momento. «¿Cómo está Mateo, ne?», preguntó finalmente. Tiene 10 años. Es un niño brillante. Le va bien en la escuela, juega fútbol, ama dibujar. ¿Le has dicho sobre mí? Le he dicho que tenía un hijo que cometió errores terribles, que está pagando por ellos, que estoy tratando de decidir si merece una segunda oportunidad. Eduardo asintió lentamente. ¿Y has decidido? Respiré profundo. Te voy a ofrecer algo, Eduardo, pero viene con condiciones estrictas. Lo que sea. Tengo un trabajo para ti, en mi taller, limpiando, organizando telas, tareas básicas. Paga el salario mínimo. Tendrás que encontrar tu propio lugar para vivir. No puedes quedarte conmigo. Entiendo. No estoy haciendo esto porque seas mi hijo. Estoy haciendo esto porque creo en la redención y porque Antonio habría querido que le diera a cualquier persona una oportunidad de reconstruir su vida. No soy cualquier persona, soy el hijo que te traicionó. Exactamente, por eso las reglas son estrictas. Un paso en falso, una mentira, cualquier cosa que haga que dude de tu sinceridad y se acabó. No te decepcionaré. Ya lo hiciste una vez, profundamente. Eso lo golpeó como una bofetada, pero asintió. Tienes razón, lo hice, y pasaré el resto de mi vida tratando de compensarlo, sabiendo que probablemente nunca podré. Caminamos hacia mi coche. Eduardo se sentó en el asiento del pasajero, mirando por la ventana mientras conducía de vuelta a Sevilla. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo después de 1 hora de silencio. «Sí». «¿Por qué adoptaste a Mateo C., que dijiste que era inocente, que merecía amor? Pero debió haber sido tan doloroso mirarlo todos los días y ver mi cara cuando era bebé. ¿Cómo pudiste? Me detuve en una luz roja. Miré a Eduardo directamente. Porque si podía amar a ese niño nacido de mentiras y traición, podía probar que mi capacidad de amar no estaba muerta, que tú no me habías roto completamente. Mateo me salvó tanto como yo lo salvé a él. Yo te rompí. Me hiciste pedazos, Eduardo. Me quitaste mi fe en la familia, en el amor incondicional, en la bondad humana. Casi me quito la vida esa noche en el hospital, ¿lo sabías? Él se puso pálido. No, no lo sabía. Había una botella de lejía, iba a beberla, terminar con todo, pero el doctor Torres me detuvo, me dio una razón para pelear, y luego Mateo me dio una razón para vivir de nuevo. Eduardo se cubrió la cara con las manos, sus hombros temblaban. Lo siento, Dios, lo siento tanto. Lo sé. Tus cartas lo dejaron claro. ¿Las leíste todas? Todas las 247 y las 376 que vinieron después. Eso es, son 623 cartas en 8 años. Alguien tenía mucho tiempo en prisión. Fue un intento de humor. Débil, pero fue algo. Eduardo no se rió. Solo lloró más fuerte. Lo dejé. Los hombres necesitan llorar también.
Cuando finalmente se calmó, dijo: «Mamá, necesito que sepas algo. Sofía y yo estamos divorciados. Mercedes murió en prisión hace 3 años. Paro cardíaco. No tengo a nadie. Nada. Si me das este trabajo, esta oportunidad, lo trataré como el regalo sagrado que es». Bien. Llegamos a Sevilla al anochecer. La ciudad estaba bañada en luz dorada. El olor a azahar llenaba el aire. Eduardo miró por la ventana viendo los edificios familiares, las calles de su infancia. «Pensé que nunca volvería a ver esto», susurró. «La vida tiene giros extraños». Lo dejé en una pequeña pensión que había arreglado. No era mucho, pero era limpia y asequible. «Mañana a las 8 a.m., dije. «En el taller, no llegues tarde». «No lo haré, mamá. Gracias». No respondí. Simplemente me fui, porque de nada habría sido demasiado. Y todavía no estaba lista para decir te amo. Tal vez nunca lo está don Vicente Coronado. Murió en paz a los 78 años, 11 años después del trasplante que le había dado tiempo extra de vida. En su testamento dejó 2 millones de euros para establecer una fundación a mi nombre, la Fundación Antonio Vargas, para la protección de personas mayores contra el abuso familiar. Yo era la directora. Eduardo, después de 3 años de trabajar fielmente en mi taller, demostrando cada día que su arrepentimiento era genuino, era mi asistente. Nunca volvimos a ser madre e hijo en el sentido tradicional, pero éramos algo. Compañeros en la redención, tal vez. La fundación ofrecía asesoría legal gratuita para personas mayores víctimas de abuso financiero, apoyo psicológico, talleres de educación financiera, una línea directa de emergencia, refugio temporal para víctimas, y yo viajaba por toda España contando mi historia, advirtiendo a otras madres, otros padres sobre las señales de abuso. Mateo, ahora de 13 años, a veces venía conmigo. Era un joven brillante, compasivo, nada como el Eduardo de esa edad que estaba comenzando a avergonzarse de sus raíces. Mateo sabía la verdad sobre su nacimiento. Se la había contado cuando cumplió 10 años en una conversación suave pero honesta. Su reacción me había sorprendido. Entonces, técnicamente, Eduardo es como mi medio hermano, porque se parece a mi papá biológico, pero no es mi papá. Algo así. Es complicado. Y tú me adoptaste aunque nací de personas que te lastimaron, sí. Eso es lo más valiente que he escuchado nunca, mamá. Mamá. Me llamaba mamá con tanto amor, con tanta naturalidad. Eduardo nunca había conocido a Mateo. Habíamos acordado que hasta que Mateo fuera mayor de edad y pudiera decidir por sí mismo si quería conocer a Eduardo, sería mejor mantenerlos separados. Pero un día todo cambió. Mateo vino a mi habitación una noche serio. «Mamá, quiero conocer a Eduardo». Mi corazón se detuvo. «¿Estás seguro? No tienes que hacerlo, cariño. Él entiende que tal vez nunca quieras». «Necesito verlo. Necesito entender de dónde vengo, no para amarlo o perdonarlo, solo para saber». Y así, en un café pequeño en Triana, organicé el encuentro. Eduardo llegó temprano. Estaba nervioso, con las manos temblando mientras esperaba. Mateo y yo entramos. Los 2 hombres se miraron. La semejanza era innegable. El mismo cabello rizado, los mismos ojos oscuros, como mirarse en un espejo del tiempo. «Hola», dijo Mateo finalmente. «Hola», respondió Eduardo. Se sentaron. Yo me quedé cerca, lista para intervenir si era necesario. «Mamá me contó todo.
dijo Mateo, sobre lo que hiciste, sobre la prisión, sobre cómo has estado trabajando para ser mejor. Todo es verdad, y lo siento. Sé que esas palabras no significan mucho viniendo de mí, pero son sinceras. No te conozco, dijo Mateo simplemente. Y probablemente nunca te conoceré realmente, pero quería verte. Quería decirte que, aunque naciste siendo un error, no me siento como un error. Mamá se aseguró de eso. Eduardo se limpió las lágrimas. Ella es la mejor persona que conozco, y yo fui el peor hijo que pudo tener. Probablemente estuvo de acuerdo Mateo con la honestidad brutal de un adolescente. Se quedaron hablando durante 1 hora. No fue cálido. No fue un momento de película donde todo se perdonaba. Fue real. Fue honesto. Fue un comienzo de algo aunque nadie sabía exactamente qué. Cuando terminó, Mateo se puso de pie. Adiós, Eduardo. Tal vez nos veamos de nuevo algún día, o tal vez no. Todavía no lo sé. Entiendo. Gracias por darme este tiempo. Mateo se fue. Yo me quedé un momento más. ¿Cómo te sientes?, le pregunté a Eduardo, como si acabara de ver lo que pude haber sido si hubiera sido criado correctamente, si hubiera escuchado tus lecciones en lugar de rechazarlas. Mateo es su propia persona, lo sé, pero tiene tu bondad, tu fuerza, las cosas que yo perdí en algún lugar del camino. Me puse de pie para irme. Mamá, dijo Eduardo. Primera vez en 10 años que usaba esa palabra sin que yo lo corrigiera. Me detuve. Sé que nunca seré tu hijo de nuevo, pero puedo decirte que estoy orgulloso de ti, de lo que has construido, de cómo convertiste la peor traición en algo hermoso. Sentí lágrimas en mis ojos. Puedes decirlo. Estoy orgulloso de ti. Y si hay vida después de esta, cuando vea a papá, de nuevo le diré que aunque fallé como hijo, él tuvo razón al elegirte como esposa. Eres extraordinaria. No respondí. No podía. Simplemente salí del café donde Mateo me esperaba. ¿Estás bien, mamá? Sí, cariño. Estoy bien. Y era verdad. Estoy sentada en mi taller, el mismo donde todo comenzó hace 11 años. Mateo está en la universidad ahora estudiando Derecho. Quiere especializarse en Derecho de Familia, Protección de Personas Mayores. Para continuar tu trabajo, mamá, dice. Eduardo todavía trabaja para la fundación. Nunca ha pedido más que eso. Un trabajo, una oportunidad de hacer el bien. No somos madre e hijo. Probablemente nunca lo seremos de nuevo, pero somos dos personas que sobrevivieron una traición y que están cada uno a su manera tratando de construir algo mejor de las cenizas. La cicatriz en mi costado donde me quitaron el riñón todavía duele a veces, especialmente en invierno, pero ya no la veo como una herida, la veo como una marca de supervivencia. Perdí un riñón, perdí un hijo en cierto sentido, pero gané un propósito, una voz, una misión. Y aprendí la lección más importante de mi vida. El amor maternal es sagrado, pero tiene que tener límites, porque un amor que te destruye no es amor, es sacrificio sin sentido. Y ninguna madre debería tener que elegir entre amar a su hijo y amarse a sí misma. Merecemos ambas cosas. Y si un hijo te hace elegir, entonces, tal vez es hora de elegirte a ti misma, porque tú también importas. Tú también mereces vivir. Tú también eres valiosa, no solo como madre, como mujer, como ser humano, como Beatriz,